¿Cómo les va? Yo soy la doctora Carolina Dromi y en esta oportunidad he sido invitada para hablar en este curso anual de medicina práctica sobre cómo definimos hoy obesidad. Es decir, en base a la actualización de la clasificación y los criterios diagnósticos de obesidad. Voy a sacarles esto para que no les moleste, ¿sí? Para que puedan aprovechar las diapositivas. Bien, en enero de este año se publicó este artículo en el Lancet, en la revista Lancet, cuyo objetivo específico de esta comisión fue establecer objetivos para el diagnóstico de enfermedades, ayudando a la toma de decisiones clínicas y prioriza intervenciones terapéuticas y estrategias de salud pública. La comisión estaba formada por 58 expertos internacionales representando diversas regiones geográficas y diversas especialidades médicas que estaban relacionadas con el tema. Y además incluyó a personas con experiencia de vida con obesidad para garantizar que se consideraran las perspectivas de las personas que viven con obesidad. Esto se realizó entre junio del 2022 y diciembre del 2024. La propuesta está diseñada para abordar las limitaciones en la definición actual y el diagnóstico tradicional de la obesidad, que obstaculizan la práctica clínica y las políticas de atención médica, lo que resulta en que las personas con obesidad no reciban la atención que necesitan. Uno de sus principales autores, Francesco Rubino, eh, enfatiza en que considerar la obesidad solo como un factor de riesgo y no como una enfermedad puede negar injustamente el acceso a una atención urgente a personas que padecen problemas de salud debido únicamente a la obesidad. Por otro lado, una definición general de la obesidad como una enfermedad puede dar lugar a un sobrediagnóstico y un uso injustificado de medicamentos y procedimientos quirúrgicos y con posibles daños para el individuo y costos asombrosos para la sociedad. La comisión también definió otras limitaciones en la definición actual, ¿sí?, de obesidad. Una limitación importante es la falta de claridad sobre si la función anormal, metabólica, endocrina o ambas, del tejido adiposo y el exceso de masa de tejido adiposo debe estar presente para definir obesidad. Hubo un consenso general en que la función anormal del tejido adiposo provoca diversas perturbaciones fisiológicas como resistencia a la insulina, lo que contribuye de forma crucial a las consecuencias metabólicas de la obesidad. Entonces vamos a introducirnos en el tema. Todos conocemos que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, progresiva y recidivante, caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal que afecta negativamente la salud. Pero la pregunta que se hicieron quienes elaboraron este documento es, ¿la obesidad es una enfermedad o es un factor de riesgo? La OMS reconoció la obesidad como enfermedad en 1948 y la clasificó como una enfermedad crónica compleja. Sin embargo, la comunidad científica siguió debatiendo si debe considerarse una enfermedad independiente o un factor de riesgo para otras patologías. Entonces, en la postura en el debate a favor de considerarla una enfermedad, ¿qué, qué estaría a favor? Que facilitaría el acceso de nuestros pacientes a tratamiento y reduciría el estigma social de nuestros pacientes, reforzaría su conocimiento médico y político, y en contra de considerarlo una enfermedad es que podría disminuir el enfoque en la responsabilidad individual del paciente. La obesidad es un fenómeno heterogéneo y muchas personas con exceso de grasa no presentan enfermedad activa, lo vamos a ver más adelante. Y también veremos más adelante que basarse solo en el índice de masa corporal podría llevar a un a un sobrediagnóstico y en este caso a uso innecesario de tratamientos costosos. Entonces el problema actual es que la obesidad se ha definido tradicionalmente solo por un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilos sobre metro cuadrado, lo que no proporciona información sobre salud individual ni impacto en tejidos y órganos.
Entonces, la obesidad debe redefinirse con base en su impacto funcional y daño en órganos más allá del peso corporal. Y esto es lo que nos debe quedar bien en claro para poder entender esta nueva definición de los expertos que elaboraron este artículo. Entonces, la Comisión sobre la definición y los criterios de diagnóstico de la obesidad, lo que hicieron es que se propuso definir a la obesidad clínica como una condición de enfermedad caracterizada por exceso de adiposidad con o sin distribución o función anormal del tejido adiposo y con causas que son multifactoriales y aún incompletamente comprendidas, pero sí más focalizadas en la función de órganos y tejidos, similar a la noción de cualquier enfermedad crónica. Entonces, nosotros en realidad vemos que las cuestiones conceptuales y prácticas en la definición actual de obesidad, el diagnóstico actual de obesidad a nivel mundial se basa en el índice de masa corporal, calculado como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros cuadrados. Según la OMS, se considera que un adulto, como ya lo mencionamos, con un índice de masa corporal de 30 kilogramos metro cuadrado o superior tiene obesidad. Esta definición ha sido ampliamente adoptada y utilizada en estudios epidemiológicos, la práctica clínica y de políticas de salud pública. Sin embargo, varios estudios han demostrado que el índice de masa corporal no refleja la distribución de la grasa corporal ni la salud metabólica, un factor clave en el riesgo metabólico. No obstante, el índice de masa corporal sigue siendo la medida de obesidad más utilizada a nivel mundial y ayuda a identificar a las personas con riesgo de comorbilidades relacionadas con la obesidad. El uso del índice de masa corporal como criterio único ha sido estándar durante décadas, ya lo hemos visto, pero tiene limitaciones evidentes. No distingue masa grasa de masa magra, la distribución visceral versus subcutánea, ni la función metabólica. Entonces, se recomienda introducir o incluir mediciones antropométricas adicionales, tales como la circunferencia de cintura, la relación o el índice cintura-cadera, la relación o el índice cintura-talla y, obviamente, la evaluación clínica para confirmar obesidad. Puede subestimar la grasa en algunos grupos, el índice de masa corporal, por ejemplo, personas mayores o poblaciones asiáticas, y sobreestimarla en otros, por ejemplo, atletas con alta masa muscular. Definir obesidad solo por el índice de masa corporal haría que 30 o 40% de la población de algunos países fuese diagnosticada con obesidad de inmediato y esto sería incorrecto. Esto podría generar un aumento desproporcionado de diagnósticos que demandarían tratamientos costosos y posiblemente innecesarios. Por ende, entonces, el grupo de expertos recomienda que el índice de masa corporal se utilice solo como una medida sustituta del riesgo para evaluar la salud a nivel de la población para estudios epidemiológicos o para fines de detección o tamizaje o cribado, en vez de como una medida individual de la salud. Acá un poco más de lo mismo, reiterando que hasta hoy la obesidad se definía solo por el índice de masa corporal y esa es la limitación de la definición que veníamos usando y lo dijimos como lo dijimos recién. No es una medida directa de la grasa, no establece distribución de la grasa y no puede determinar dónde el exceso de grasa corporal es un problema de salud. ¿Sí? Entonces, se han sugerido otras medidas antropométricas, como ya mencionamos, sin embargo, estas medidas antropométricas también presentan algunas limitaciones notables. Las mediciones de la circunferencia de cintura y el índice de cintura-cadera pueden variar, por ejemplo, entre poblaciones o diferentes etnias y sexo. Es posible que estas medidas no reflejen con precisión la acumulación de grasa subcutánea y visceral, que está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas. Además, las personas con adiposidad visceral comparables eh, pueden presentar diferencias en su perfil de factores de riesgo. Otros depósitos, por ejemplo, de grasa ectópica como la grasa hepática,
también contribuyen a las variaciones en el riesgo para la salud. Las medidas antropométricas se han estudiado ampliamente como predictores de riesgo metabólico, pero mucho menos como un signo de disfunción orgánica en curso, de disfunción orgánica en curso, causada por la obesidad. Por lo tanto, al igual que el índice de masa corporal, los métodos diagnósticos basados exclusivamente en medidas antropométricas también pueden infra o sobrediagnosticar enfermedades. Si bien el uso de medidas antropométricas como alternativas o además del índice de masa corporal podría mejorar la detección del exceso de adiposidad y la predicción del riesgo cardiometabólico, al igual que el índice de masa corporal, no constituyen una medida robusta de la enfermedad en curso. El exceso de adiposidad debe confirmarse mediante la medición directa de la grasa corporal, cuando éste esté disponible claramente, o al menos un criterio antropométrico, por ejemplo, como mencionamos acá en la, en el slide, ¿sí? Por ejemplo, al menos un criterio antropométrico como circunferencia de cintura, relación cintura-talla, ¿sí? O cintura-cadera. eh, son los métodos, además del índice de masa corporal, son los métodos utilizados y validados y con puntos de corte apropiados para la edad, género y etnia. Por ejemplo, en cuanto a la circunferencia de cintura, ¿sí? Nosotros sabemos que mayor o igual a 102 en el hombre ya define exceso de grasa corporal, más de 88 centímetros en la mujer también. La relación cintura-cadera mayor o igual a 0,9 en el hombre o mayor o igual a 0,85 en la mujer. Y la relación cintura-altura mayor o igual a 0,5 para hombres o para mujeres es el primer paso para confirmar el exceso de grasa corporal, ¿sí? Entonces necesitamos, como dijimos, al menos una medición de este exceso de grasa corporal y el índice de masa corporal, al menos dos, ¿sí? Independientemente del índice de masa corporal. Y también, como dijimos recientemente, dijimos que también la medición directa de la grasa corporal, como por ejemplo por un DEXA, que es una densitometría, o bioimpedancia, si tuviéramos, en realidad sería lo mejor para categorizar el exceso de grasa corporal. Sin embargo, en personas con un índice de masa corporal muy alto, es decir, mayor a 40 kilos metro cuadrado, se puede asumir pragmáticamente el exceso de adiposidad y no requiere más confirmación. La obesidad debería evaluarse en base a parámetros funcionales como la afectación de órganos y tejidos y no solo por el peso corporal, ya lo hemos dicho. Por consiguiente, una definición precisa de obesidad debería dejar claro que el exceso de masa grasa es la característica fundamental de la obesidad, mientras que la función anormal de ese tejido adiposo excesivo podría o no ser parte de la obesidad. Es decir, la obesidad debería definirse como el exceso de masa grasa con o sin función anormal. Las limitaciones de las medidas antropométricas, de estas medidas antropométricas de obesidad, tienen limitaciones. Sin embargo, estas medidas presentan limitaciones similares al índice de masa corporal, ya lo mencioné anteriormente, y no siempre reflejan con precisión la distribución de esta grasa corporal. Factores que afectan, por ejemplo, ya lo nombramos, la etnia, el sexo y las diferencias en la acumulación de grasa, es decir, no distinguen entre grasa subcutánea y visceral, siendo la última, la grasa visceral, la más relacionada con el riesgo metabólico, como ya mencionamos. Y lo otro que en realidad también o se evaluó en este consenso, en esta comisión, es también que se puede combinar con marcadores bioquímicos. Dentro de estos marcadores bioquímicos han incluido, por ejemplo, los niveles de triglicéridos en sangre junto con la circunferencia de cintura. Se llamaría fenotipo de cintura hipertrigliceridémica. Esta no está igual totalmente avalado todavía. Esta combinación puede mejorar la identificación de individuos con mayor riesgo cardiovascular,
Sin embargo, sigue sin ser un marcador confiable de enfermedad activa causada por la obesidad. Entonces, al no distinguir el índice de masa corporal, ¿sí? Por ejemplo, como en esta diapositiva, vemos que las tres fotitos, el índice de masa corporal está elevado, ¿sí? Y al no distinguir el índice de masa corporal, como mencionamos, entre masa grasa y masa magra, ni tiene en cuenta las diferencias de la distribución de la grasa corporal, y voy a ser reiterativa porque es importante, según este consenso podemos tener un índice de masa corporal, como vemos acá, con o sin obesidad según las medidas antropométricas. Como por ejemplo, en personas con mayor masa ósea o muscular esquelética, como los atletas, como la figura 1, ¿sí? Donde en realidad el índice de masa corporal podría sobrediagnosticar la obesidad y en realidad, por ejemplo, este paciente, el de la primera foto, no tiene obesidad, tiene un índice de masa corporal elevado, sin obesidad, pero tiene ausencia de exceso de adiposidad confirmado por medición directa o antropometría y no tiene alteraciones en la función de órganos o tejidos. En cambio, sí tenemos, por ejemplo, un exceso de adiposidad confirmado por DEXA, bioimpedancia o criterios antropométricos, función orgánica preservada sin evidencia de daño de órganos o aumento del riesgo de desarrollar obesidad clínica o enfermedades metabólicas como diabetes, dislipidemia, estamos hablando de una obesidad preclínica. Y en el caso en que el exceso de adiposidad con disfunción orgánica establecida, evidenciada por enfermedades tanto cardiovascular, respiratoria, metabólica, ¿sí? Y le suma la limitación funcional como restricciones en la movilidad o en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces esto es lo que nos ayuda a entender o dejar en claro que para mitigar el riesgo tanto de sobrediagnóstico como de infradiagnóstico de obesidad, el exceso de adiposidad debe confirmarse mediante al menos los criterios antropométricos, como dijimos, ¿sí? Porque no todo paciente con índice de masa corporal elevado tiene obesidad. Entonces nos vamos a focalizar en lo que nos lleva esta comisión a revisar y qué es la nueva clasificación. Se redefine la obesidad en dos categorías. Ya las mencioné anteriormente y vamos a profundizar. Obesidad preclínica, ¿sí? Como dijimos ya con un exceso de adiposidad, sin alteraciones funcionales en órganos o síntomas clínicos. Y obesidad clínica, presencia o disfunción orgánica con síntomas específicos y limitaciones funcionales. Entonces, por lo tanto, distinguimos pragmáticamente la obesidad clínica de la obesidad preclínica, basándonos en la presencia o ausencia, respectivamente, de manifestaciones clínicas objetivas, es decir, signos y síntomas, de alteración de la función orgánica o deterioro de la capacidad de un individuo para realizar sus actividades cotidianas. La definición de obesidad clínica llena una importante laguna conceptual de la noción de obesidad, ya que proporciona identidad clínica a las alteraciones características de la función orgánica, directamente causadas por este exceso de obesidad, de adiposidad, perdón, independientemente de otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Esta reformulación proporciona un mecanismo médicamente significativo para fundamentar el diagnóstico, para fundamentar la toma de decisiones clínicas y para fundamentar sobre todo las políticas sanitarias. La obesidad preclínica y clínica distinguen pragmáticamente las afecciones en el que el efecto negativo sobre la salud podría ocurrir, como en la obesidad preclínica, o ya ocurrió, es decir, como en la obesidad clínica. El diagnóstico centrado en la disfunción orgánica, ¿sí? Es decir, que el tratamiento adaptado a necesidades individuales, el manejo debe dirigirse a la mejoría de funciones específicas, más allá de la reducción de peso como único objetivo. Las opciones terapéuticas son varias, ya las vamos a ver en la obesidad clínica, y en realidad, fundamentalmente,
esto es lo que se deben llevar, que en realidad la obesidad preclínica se define como una condición de exceso de grasa corporal, exactamente que como la obesidad clínica, asociada con un nivel variable de riesgo para la salud, pero sin enfermedad en curso. No presentan evidencia de una función reducida de órganos o del tejido adiposo debido a la obesidad, ni tampoco presenta manifestaciones clínicas. Pueden realizar actividades cotidianas sin obstáculo, generalmente tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades tales como obesidad clínica, es decir, pasar de obesidad preclínica a obesidad clínica, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer, diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cuál va a ser el abordaje que vamos a hacer? Es que requiere un monitoreo y estrategias preventivas. En cuanto a la obesidad clínica, eh, en realidad es una enfermedad crónica debida únicamente a la obesidad y caracterizada por signos y síntomas de disfunción orgánica continua y o la reducción de la capacidad para realizar las actividades diarias. Tiene una función reducida, es decir, una disfunción de los tejidos u órganos debido a la obesidad y requiere una intervención médica activa, ¿sí? En la obesidad preclínica entonces hacíamos estrategias preventivas, en la obesidad clínica debemos ser activos en cuanto a la intervención terapéutica. Acá quiero aclarar un concepto, ¿sí? Vamos a volver acá. Quiero aclarar un concepto que en realidad la obesidad preclínica no es lo mismo que sobrepeso o preobesidad. La obesidad preclínica implica confirmación de adiposidad excesiva más evaluación clínica de su función, que va a estar preservada, y tampoco equivale a obesidad metabólicamente saludable, ¿sí? Ya que la obesidad puede inducir enfermedades al afectar a múltiples órganos, no solo los que participan en la regulación metabólica. Por consiguiente, la obesidad preclínica indica la función preservada de todos los órganos potencialmente afectados por la obesidad, no solo de los que participan en la regulación metabólica. La obesidad preclínica se define por la ausencia de disfunción en todos los órganos potencialmente afectados por la obesidad, no solo los involucrados en la regulación metabólica. En cuanto al punto fundamentalmente de las implicancias clínicas, las personas con obesidad preclínica tienen un riesgo variable de progresión a obesidad clínica, como tal les mencioné recién, o enfermedades relacionadas con la obesidad, por lo cual enfatizo mucho en que se recomienda el monitoreo de salud en el tiempo y en algunos casos intervenciones para reducir el riesgo individual de progresión, es decir, estrategias preventivas. Y por otro lado, también en este manejo no requiere generalmente tratamiento con fármacos o cirugía. En casos, habitualmente en casos con alto riesgo de progresión, pueden indicarse intervenciones preventivas como cambio del estilo de vida, en realidad pueden, no deben, ¿sí? O en circunstancias específicas se pueden recurrir a tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, pero no es lo más común. La obesidad preclínica debe ser abordada con estrategias de reducción de riesgos y, reitero, con fines preventivos. En el caso de la obesidad clínica, su diagnóstico requiere uno o ambos de los siguientes criterios principales, fundamentalmente la evidencia de la disfunción orgánica o tisular, es decir, de la función reducida debido a la obesidad, con signos y síntomas o pruebas diagnósticas que demuestren las anomalías en la función de uno o más tejidos o sistemas orgánicos o limitaciones sustanciales y ajustadas por la edad en las actividades de la vida diaria que reflejan el efecto específico de la obesidad en la movilidad. Otras actividades básicas de la vida, como por ejemplo bañarse, vestirse, ir al baño, continencia, comer, o ambos. La obesidad clínica puede provocar
graves daños en los órganos finales y provocar complicaciones que alteran la vida y puede resultar potencialmente mortales, por ejemplo, infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal. Em, bueno, y con respecto a la intervención médica activa, ya después vamos a ampliar fundamentalmente esto. Pero sí quiero aclarar en que no es lo mismo que la obesidad metabólica no saludable, la obesidad clínica, ¿sí? Ya que la obesidad clínica no es una medida de riesgo cardiometabólico, sino una enfermedad crónica causada directamente por el exceso en la adiposidad. En esta diapositiva se proponen criterios diagnósticos objetivos, 18 para adultos y hay otros 13 para niños, y con uno de ellos más un índice de masa corporal elevado, más exceso de grasa, ¿sí? Ya en realidad estamos entre una obesidad clínica. Ya vemos que manifestaciones clínicas en diferentes sistemas, ¿sí? Es decir, en disfunciones en diferentes sistemas, como sistema nervioso central, respiratorio, en el metabolismo, hígado, renal, reproductivo, limitaciones en la actividad de la vida diaria, vías aéreas, enfermedad cardiovascular. No quiero nombrarles cada una de ellas, total lo pueden leer en el Power, em, lo cual en realidad una de ellas da que el paciente presente una de ellas, más exceso de grasa corporal, más un índice de masa corporal, que no lo vamos a dejar de lado para siempre, en realidad ya nos categoriza a la enfermedad como obesidad clínica. Respecto al abordaje de la obesidad clínica, ¿sí? La evaluación incluye que eh, ya mencionamos en realidad que, bueno, la evaluación incluye que obviamente hay que cumplir los criterios, ya dijimos, el criterio antropométrico, la confirmación del exceso de grasa corporal mediante al menos otro criterio antropométrico o la medición directa de la grasa, si está disponible, además del índice de masa corporal, más los criterios clínicos. ¿Cómo se debe manejar la obesidad? Las personas con obesidad clínica deben tener acceso oportuno y atención integral, a la atención integral y tratamientos basados en la evidencia según corresponda a las personas con enfermedad crónica y potencialmente mortal, incluyendo, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una historia clínica completa con identificación de síntomas y comorbilidades, un examen físico detallado, ¿sí? Para detectar signos de disfunción orgánica. Vamos a solicitar un laboratorio estándar, hemograma, glucosa, perfil lipídico y evaluación de la función hepática y renal, y estudios complementarios cuando existan hallazgos sugestivos de disfunción en órganos o tejidos inducida por la obesidad. ¿Qué objetivos tiene el tratamiento de la obesidad clínica? Las personas con obesidad clínica deben recibir un tratamiento oportuno, como ya dijimos, y basado en la evidencia, con el objetivo de mejorar o lograr la remisión, cuando sea posible, de las manifestaciones clínicas de la obesidad, prevenir la progresión a complicaciones graves o daño irreversible en órganos, reducir objetivamente la disfunción orgánica, más allá de la pérdida de peso como único marcador, ¿sí? Y esto es importante, y el enfoque personalizado, ¿sí? Las manifestaciones clínicas pueden requerir diferentes estrategias terapéuticas y grados de reducción de peso. Depende del peso inicial y de el exceso de adiposidad inicial. Entonces, las estrategias terapéuticas en obesidad clínica, estos pacientes requieren una intervención agresiva, como ya lo dijimos al principio, con un seguimiento interdisciplinario o multidisciplinario, y debe basarse en una evaluación individual y en la mejor evidencia posible, como obviamente ya sabemos,
todo debemos empezar a través de la intervención en los cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, actividad física y soporte conductual. Terapias farmacológicas, no voy a ahondar en tratamiento farmacológico, que es otra clase, sino que en realidad sabemos que hoy tenemos herramientas y hay que usarlas, que están totalmente avaladas, pero también tenemos que saber a quién y cuándo, ¿sí? Están indicadas fundamentalmente en pacientes con disfunción metabólica o resistencia a otras estrategias. El abordaje psicológico es sumamente importante cuando existan factores emocionales que impacten en el control del peso y también obviamente saber que tenemos la cirugía metabólica o bariátrica en casos indicados con evidencia de un claro beneficio clínico en las personas. Como enfermedad crónica en sí misma, la obesidad no debería requerir la presencia de otras enfermedades para definir la indicación o la cobertura del tratamiento, como en el caso de la obesidad actual, ¿sí? Más los criterios para la cobertura del seguro médico. Hoy por hoy nos piden, en realidad no está cubierto, si ustedes lo manejan esto o lo están trabajando, las obras sociales o la salud pública no cubre el tratamiento farmacológico, ¿sí? Eh, Fundamentalmente, sí, sí la cirugía bariátrica, pero no cubre el tratamiento farmacológico, entonces es ahí donde en realidad nosotros tenemos que enfatizar y creo que a esto es a donde apunta este artículo. Con esta definición, en realidad podemos ayudar a que el paciente comprenda, ¿sí? Perdón, con esta definición, eh, que es un cuadrito que justo que lo copié y tal cual estaba en el artículo, porque en realidad me parece que podemos ayudar a que mostrándoles por ahí esta foto, podemos ayudar a que el paciente comprenda la gravedad de su caso, a dónde está él, ¿sí? Dónde está, cuánto tiene de exceso de grasa, si tiene o no tiene, cuánto tiene de masa muscular, si tiene signos o síntomas, ¿sí? Si el diagnóstico es de no obesidad, de sobrepeso o de obesidad, y según el nuevo diagnóstico, en realidad, si estamos ante una obesidad preclínica o una obesidad clínica, ¿sí? Entonces nos ayudaría a que el paciente comprenda la gravedad de su caso y también un poco más a erradicar este estigma de la obesidad que tenemos tanto los médicos como los pacientes. Y bueno, nos preguntamos qué opinaron las otras, nos empezamos a preguntar qué opinaban las otras organizaciones, ¿sí? Y entonces comparamos y lo que encontramos fue otros enfoques previos y críticas, y porque en realidad fue muy movilizador este consenso y trajo mucho de qué hablar a quienes nos dedicamos al manejo de las personas con obesidad, aunque no toca en lo más mínimo el tipo de tratamiento. Pero organismos como la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad eh, sugieren en realidad considerar anormalidades también sugieren considerar anormalidades fisiopatológicas en el tejido adiposo, su distribución y función como más apropiadas para el diagnóstico, que los criterios centrados en solo el índice de masa corporal para evaluar el efecto del exceso de adiposidad en la salud, y en relación, en la reacción crítica, fundamentalmente de la ISO, de la eh, asociación, de la Asociación Europea de Estudio de la Obesidad, ellos expresaron una preocupación ante este artículo del qué distinguir entre preclínica y clínica, ¿sí? Que podría demorar la intervención temprana y subestimar el riesgo en preclínica y afectar las políticas de cobertura de tratamiento. Le preocupa un poco como que dejemos de lado la obesidad preclínica y nos quedemos nada más focalizados a la clínica, que no es así. A ver, aclaremos. En un momento yo se los aclaré que el paciente con obesidad preclínica si requiere tratamiento, también se lo vamos a suministrar, obviamente.
pero que en realidad obesidad clínica sería la que tiene función o disfunción de tejidos u órganos con signos y síntomas y hasta alteración en la limitación de su calidad de vida. La clasificación propuesta en el informe, ¿sí?, de la obesidad preclínica como un estado de salud preservada plantea la ISO, que es profundamente preocupante, ¿sí? Lo dice así. Este enfoque sugiere que una estrategia de espera vigilante podría retrasar intervenciones tempranas cruciales, aumentar los riesgos para la salud fundamentalmente de niños, adolescentes y adultos, y empeorar potencialmente los resultados de salud a largo plazo. Por otro lado, hace referencia a las recomendaciones de tratamiento equivocadas y limitaciones diagnósticas, por ejemplo, la sugerencia del informe de que la diabetes tipo 2 no requiere tratamiento para la obesidad, contradice directamente la evidencia científica existente. Se ha demostrado que el tratamiento eficaz de la obesidad reduce las complicaciones de la diabetes tipo 2. Es un poco contradictorio en ese sentido. El informe carece de una definición, esto es lo que dice la ISO, la EASO, perdón, eh, y carece de una definición clara y clínicamente validada de adiposidad excesiva. Los criterios diagnósticos propuestos se basan, dicen ellos, en gran medida en datos epidemiológicos, carece de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico individual. Ya dijimos, sí, obviamente que había variabilidad entre la etnia, el sexo, no proporciona información sobre causas subyacentes de la obesidad. Es verdad, el artículo no habla de el origen o las causas de la obesidad y tampoco la definición de obesidad clínica. Y bueno, y obviamente trae consecuencias, las consecuencias negativas que ellos ven es que advierten que el enfoque de la Comisión Lancet podría aumentar el estigma y la discriminación, crear barreras para acceder a la atención médica, retrasar el diagnóstico del tratamiento, complicar la toma de decisiones clínicas, reducir potencialmente también la cobertura del seguro para los tratamientos de obesidad. Y bueno, obviamente que ellos proponen un enfoque más integral y aboga a una medicina basada en la evidencia, la intervención temprana, la evaluación clínica integral, una gestión más holística a lo largo del ciclo de la vida del paciente, un acceso equitativo a la atención independiente del índice de masa corporal o de la relación cintura-talla. El enfoque del informe es fundamentalmente defectuoso, dice, en comparación con el manejo de otras afecciones crónicas. Em, pero es importante este debate y esta discusión sobre los modelos de atención en medicina. Está bueno que se hayan, que hayan dado su opinión, aunque en realidad ya estamos, digamos, como bastante usándola. Otra comparación con enfoques previos o críticos es que algunos sistemas anteriores, como el sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton, consiste en identificar las comorbilidades. Esto es un poco lo que veníamos usando y yo creo que no tampoco hay que dejar de usarlo del todo. Eh, Veníamos usando y consiste en identificar las comorbilidades y de la limitación funcional que pueden ocurrir en relación con la obesidad, también para guiar los objetivos terapéuticos dirigidos a personas con índice de masa corporal mayor de 30 y así estratificar a la persona con obesidad según el riesgo, ¿sí? Entonces, esa es la otra crítica, también hay otra crítica que expresan que mientras, aparte de que en realidad antes usábamos o lo seguimos usando a el sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton, en realidad otra crítica que expresan es que el nuevo enfoque, ¿sí?, es conceptualmente elegante, el enfoque del Lancet, pero que en la práctica clínica puede ser complejo de implementar en la atención primaria, especialmente en contextos con pocos recursos. Por ejemplo, a ver, acceso sumamente limitado a un DEXA, ¿sí? O hasta una bioimpedancia.
Algunos expertos advierten riesgo de que las personas con obesidad preclínica sean percibidas como no enfermas y eso es lo que no tenemos que tenemos que tratar de discernir y que no estén enfermas, sino que no hay disfunción o alteración de sus órganos o tejidos, ni limitación en su vida, pero sí hay que ofrecerles prevención activa y ellos tienen ese miedo de que no se les ofrezca absolutamente nada. Entonces, como conclusión, este nuevo enfoque permite evaluar una evaluación más precisa de la obesidad, diferenciando entre quienes tienen riesgo de enfermedad y quienes presentan una condición activa que requiere tratamiento. Con ello se optimiza el diagnóstico y se evitan tanto el sobrediagnóstico como la exclusión de pacientes que necesitan atención médica. En conclusión, la obesidad se redefine como una entidad clínica basada en el impacto funcional, lo que mejora su manejo y las estrategias terapéuticas. Eso es lo que tenemos que ver. Como una enfermedad crónica distinta en sí misma, la obesidad clínica no debería requerir la presencia de otra enfermedad para justificar la cobertura. ¿Se entiende que es lo que venía pasando? Lo que debe repercutir en las políticas actuales de salud. Esto es fundamental, un poco lo creo que es el objetivo también de la comisión, de que esto debe repercutir en el cambio de las políticas de salud para mayor acceso a nuestros pacientes. El sesgo basado en el peso y en el estigma son los principales obstáculos en los esfuerzos para prevenir y tratar la obesidad de manera efectiva, lo que incluye el acceso oportuno a tratamientos basados en la evidencia, como ya mencionamos, para personas con obesidad clínica, así como estrategias de gestión, de reducción de riesgos para aquellas personas con obesidad preclínica, no la olvida la obesidad preclínica, que tienen un mayor riesgo de salud. La implementación de este nuevo marco de diagnóstico debería abrir las puertas a una gestión más accesible y eficaz de la obesidad, con una asignación racional de los recursos de atención médica y una priorización justa y médicamente significativa de las opciones de tratamiento disponibles, que hoy sabrán que hay varias, ¿sí? Aunque costosas. Por eso es que en realidad estaría bueno que pase esto, que es lo que desde la nueva visión la Comisión anhela, que el amplio respaldo del nuevo marco y diagnóstico de la obesidad por parte de muchas sociedades científicas importantes de todo el mundo garantice que una evaluación clínica sistemática de la obesidad se convierta en un requisito en los sistemas de salud a nivel mundial y esto también apoyado por las políticas de salud. Bueno, espero no haberlos aburrido. Ha sido un placer para mí poder darles esta charla. Cualquier duda les voy a dejar a continuación mi mail. Estoy abierta a sus preguntas, a sus dudas. Y esto recién empieza, ¿sí? A partir del Lancet, ahora en julio también ha salido como una revisión de esta publicación que también, bueno, nos habla más de porcentajes y de la repercusión que tiene, pero creo que en realidad tenemos que tratar la obesidad fundamentalmente como una enfermedad, eh, poder dividirla en preclínica y en clínica para saber también a quién vamos a dar los recursos que tenemos, porque no podemos darle el recurso farmacológico o una cirugía bariátrica que tienen sus costos tanto para la salud pública como privada a, eh, a cualquier persona, no digo cualquier persona, sino que en realidad con justificación, ¿sí? A aquella persona que está realmente enferma, con disfunción, como dijimos, de tejidos u órganos o limitación en su vida diaria. Bueno, los espero con todas sus preguntas, con mucho placer, me va a dar responderlas y nos veremos en una próxima clase si es necesario. Muchas gracias por su atención.